For the following, for the following, for the following. Para los siguientes escenarios, defina una variable y escriba una declaración matemática para representarla. Para ahorrar tiempo, ya he definido las variables. Para el número 1, el código de incendio establece que puede haber hasta 36 personas en un aula determinada. La variable P es igual al número de personas en un aula. Entonces, como puede haber hasta 36 personas, puede haber 36 personas o menos en un aula determinada. La desigualdad para esta situación es P es menor o igual a 36. Número 2. La cantidad de minutos que lleva conducir a Phoenix es más de 25 minutos. Donde la variable m es igual a la cantidad de minutos para conducir a Phoenix y porque toma más de 25 minutos, la desigualdad para esta situación es m es mayor que 25. Ahora para el número 3 tenemos la diferencia entre los años de experiencia de un contratista y los años de experiencia de otro contratista son al menos 3 años más. Aquí necesitamos dos variables, definimos A como los años de experiencia de un contratista y B como los años de experiencia de un contratista con menos experiencia. Y tenemos la diferencia entre el contratista. La experiencia es al menos 3 más. La diferencia significa restar, por lo que tenemos la diferencia es A menos B, y esta diferencia es al menos 3, significa mayor o igual que 3. Es importante que reconozcamos aquí, aunque esta diferencia es positiva porque B representa el número de años de experiencia de un contratista con menos experiencia, y, por lo tanto, la diferencia es positiva o más específicamente en este caso, mayor o igual que 3. Número 4. La cantidad de días que Marlene estuvo enferma es la misma cantidad de días que su esposo estuvo enfermo. Entonces, si definimos la variable m como el número de días que Marlene estuvo enferma, y h como el número de días que su esposo estaba enfermo porque estaban enfermos el mismo número de días. Aquí tenemos una ecuación m es igual a h. Número 5. La suma de las edades de dos hermanos es inferior a 28 años. Nuevamente necesitamos dos variables, definiremos A como la edad de un hermano, y B como la edad del otro hermano. Suma significa sumar, así que la desigualdad para esta situación es A más B es menor de 28 años, lo que nos da la desigualdad. A más B es menor que 28. Número 6. La cantidad de créditos que Sara está tomando es 6 más que Cory. Nuevamente necesitamos dos variables, definimos S como el número de créditos que Sara está tomando, y C como el número de créditos que Cory está tomando. Así que Sara está tomando 6 créditos más que Cory. Por esta situación tenemos la ecuación S. El número de créditos que Sara está tomando es igual al número de créditos que Cory está tomando más 6. De nuevo, Sara está obteniendo 6 créditos más que Cory y, por lo tanto, S es igual a C más 6. Veamos dos más. Número 7. El costo del seguro de Rita no es el mismo que el costo de José. No tenemos mucha información aquí, excepto que las dos cantidades no son iguales o iguales. Entonces, si definimos R como el costo del seguro de Rita y J como el costo del seguro de José, lo único que saber es que R no es igual a J. Y finalmente número 8, mi edad está entre la edad de mi hermana y la de mi padre. Así que aquí necesitamos tres variables, m es igual a mi edad, s es igual a la edad de mi hermana, y f es la edad de mi padre. Y debido a que mi edad está entre la edad de mi hermana y la de mi padre, podemos suponer que mi edad es menor que la de mi padre y mayor que la de mi hermana. Hay un par de formas de escribir esto. Podríamos decir que mi edad m es mayor que la edad de mi hermana s y mi edad m. Then my sister's age S and my age M Es menor que la edad de mi padre f. Por lo tanto, esto es cierto, pero esta es una desigualdad compuesta que podemos escribir de una manera diferente comenzando con la variable m en el medio. Podemos decir que m es menor que f y m es mayor que s. Las dos declaraciones significan lo mismo, pero esta última es más común y más compacta. Podemos comenzar en el medio con m y leer esto de izquierda a derecha. M es menor que f y también comenzar en el medio y leerlo de derecha a izquierda y m es mayor que s. Espero que hayas encontrado esto útil.